centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias, así como proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarle las propiedades en perjuicio de la colectividad. Circunstancias todas estas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional y en los artículos primero, fracciones quinta, séptima, décima, 4, 8, 10 y 20 de la Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936, he tenido a bien expedir el siguiente decreto. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal S.A., Compañía Naviera San Ricardo S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía SNC, Pemex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Petrolera Acwi S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio S.A., Sábalo Transportation Company, Clarita S.A. y Cacarilao S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo segundo. La Secretaría de Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo tercero. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales en la Tesorería de la Federación. Artículo cuarto. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Algo trascendente, fundamental. Me gustaría ver a nuestros actuales legisladores hacer algo así en hoja y media para el bien de este país. Me gustaría que todos los legisladores lo leyeran y lo entendieran y analizaran la trascendencia histórica, porque la expropiación del 38 no es nada más la expropiación, no es nada más la recuperación del petróleo para el bien de la nación, es historia profunda y marcó la historia del país y del petróleo en sí a futuro. ¿Preguntas? Quien guste preguntar, por favor. Comentarios. Sí, el teléfono. Sí, bueno, no cabe duda, ¿verdad?, que hay diferencia. La figura del general Cárdenas es una figura que debiéramos en todo momento recordar, porque representa, ¿verdad?, a uno de los mejores estadistas que ha tenido México como país. No de otra manera se entiende el que el general Cárdenas haya medido muy bien el golpe, ¿verdad? Recordemos que el pleito entre los sindicatos que formaban o que agrupaban a los trabajadores petroleros en aquella época habían planteado una huelga por mejoras salariales, por lo de siempre, ¿no? Los empleados mexicanos recibían sueldos menores que los extranjeros y hacían trabajos del nivel de los extranjeros. Aquí el punto está en que el pleito obrero-patronal dura cerca de un año. Falla la Suprema Corte a favor de los trabajadores y todavía transcurre un lapso de tiempo para que el general Cárdenas tome la decisión de expropiar la industria petrolera. No toma la decisión, como nos decía muy bien en una frase muy afortunada María Luisa en la primera sesión, ¿verdad? No la toma porque ese día al despertarse se preguntó, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pues voy a expropiar la industria petrolera. No fue así, ¿verdad? No fue así. Fue producto de un proceso que, entre otras cosas, tomó en cuenta lo que les acabo de platicar y que además tiene como fondo, ¿verdad?, el hecho, ¿no?, de que se estaba en una situación mundial sumamente conflictiva, ¿verdad?, y que había un gobierno en los Estados Unidos que es siempre el coco de los mexicanos de entonces, de ahora, y pues Dios quiera que ya no sea por mucho tiempo, ¿verdad?, pero es el coco de los gobiernos mexicanos, ¿no? Entonces, ahí había un gobernante que no era tan, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues más bien era un gobernante que permitía, sí, eso es un poco el juego, ¿verdad?, de las demás naciones, cosa que ahorita no existe, ¿verdad? Entonces, esta calidad, este pulso que tomó Cárdenas es sumamente importante y que nosotros, decía yo al principio, debeéramos en todo momento tener en cuenta para nuestras reflexiones, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Yo quería acotar que, como dice el compañero, efectivamente, de acuerdo con la historia, no era de que haya amanecido un día Cárdenas con que voy a expropiar. No, era un problema que ya venía arrastrado desde Porfirio Díaz, que el reconocimiento a Porfirio Díaz por parte del gobierno francés
y le permitía explotar a compañías francesas también parte del petróleo. Pues él no se daba cuenta de la importancia que tenía el petróleo como riqueza nacional. A él lo que le importaba era el oropel, la fiesta, las oligarquías. Tan es así que cuando él se va de aquí, Porfirio Díaz está recibido como un gran prócer en Francia. Ojo, pero el mal ya estaba sembrado. ¿Qué es lo que hace Cárdenas? Despertar la conciencia nacional. Porque colas hubo para apoyar, porque había que invertir dinero, y en el Palacio de las Bellas Artes, ahí la gente se formó para entregar sus anillos, sus cadenas, su reloj, sus aretes. Eso es histórico. Entonces tenemos que ver que los países crecen en la medida que tienen líderes grandes, y su grandeza está en el pensamiento y en la acción. Ojo, ahorita estamos hablando de historia. Tenemos que marcar otro punto en la historia. Ya la historia nos sirve para no cometer los errores del pasado. Tenemos que hacer historia a partir de ahora. Tenemos que hacer historia. Y no estamos viendo realmente esa fuerza. ¿Por qué? Porque a la izquierda, llámese como se llame, dividida o no dividida, los libres pensadores, los grupos masónicos, que por cierto, ahora que estuvimos, había pancartas de los grupos masones. Ese movimiento fuerte no se ha centrado, es decir, hay determinadas células de inconformidad, pero no se han unificado. Y bien decía un filósofo por ahí, divide y vencerás. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas. Y la crítica constructiva es lo que vale, no la crítica destructiva. Una vez que tenemos un líder, podemos criticarlo, pero de forma constructiva. Entonces, si no sumamos pensamientos positivos, nada nos va a servir, ni la historia. Entonces, es una realidad. Tenemos que sentarnos. Esto es muy sencillo. En un banco, los gerentes pueden prestar el dinero a rajatabla. Bueno, ahora ya no, pero en aquel entonces prestaban, pero eran responsables de las acciones que tomaban ellos para prestar. Y 3 preguntas se hacían. ¿Qué quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Cuánto? ¿Y cómo lo va a pagar? Y el cómo es de dónde se generan los recursos. La pregunta es, ¿el pueblo tiene los recursos? No. No tenemos crédito en la política porque no hay dinero. Ese es punto. ¿Alguien más? Bueno, alguien mencionó la película La Rosa Blanca, ¿verdad? Esa película es un año antes de la expropiación. Y efectivamente ahí se da el principio de lo que sería posteriormente al año siguiente, digamos, la expropiación. Aquí lo que hay que señalar, creo yo, es el intento de Peña Nieto de compararse con el general Cárdenas. Inclusive lo hace ahora que publicita sus 6 puntos para reestructurar Pemex. No es gratis, no es gratuito, por ejemplo, que esa película haya estado matada como 30 años, porque atacaba intereses, porque tocaba los intereses de la gran burguesía y del imperialismo norteamericano. ¿Quién estaba involucrado en esa? Bueno, la vamos a ver además. Pues Miguel Alemán era el gobernador de Veracruz. Y entonces cuando hubo la queja de la viuda, de la persona a la cual quisimos sobornar, comprarle la hacienda, porque ahí había yacimientos petrolíferos, precisamente eso dio motivo a que la película estuviera como 30 años enlatada, lo mismo que La Sombra del Caudillo, por ejemplo.
Y qué bueno que aquí se plantea eso, ojalá que podamos ver ese tipo de películas críticas que plantean el problema social de México. Entonces, ahora, volviendo al tema que nos trae aquí, hay una oposición tenaz, perseverante, sólida, de académicos que han dado su veredicto, su opinión respecto a la inconveniencia de la participación del sector privado en Pemex. No sé si ustedes ayer vieron a Aristegui, en la entrevista a un funcionario de Petrobras, fundador. Fue notorio. Siqueiros, Fue notorio. bueno, entonces no se metan, no permitan eso, porque les va a pasar a nosotros. Entonces yo creo que aquí hemos adquirido experiencia, conocimiento e información que nosotros debemos bajar, que nosotros debemos divulgar. Creo yo que lo que aquí hemos aprendido, lo que aquí estamos aprendiendo, podemos muy bien trasladarlo a nuestros lugares de origen, con nuestros vecinos, e inclusive hacer una campaña en el Distrito Federal, aquí primero en la delegación, difundiendo, informando, haciendo jornadas de información sobre lo que aquí hemos reflexionado. Gracias. Ya, me toca verlo. Yo nada más quería hacer una puntualización, pero para que vean la capacidad política del general Lázaro Cárdenas. Efectivamente invita a toda la población para que para que colaboren en el pago de esas compensaciones a las compañías expropiadas, y se ven las imágenes que van con las gallinas, los patos, los collares y todas esas cosas, ¿no? Eso evidentemente no iba a alcanzar, porque era un muy buen dinero que se requería para pagarle a las compañías. Y él lo está contemplando aquí en el artículo 3 del decreto de expropiación. Dice: la Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Y luego dice aquí: los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados. O sea, el recurso petrolero iba a servir para pagar ese adeudo, ¿verdad? Pero hay que sopesar la habilidad política del general, ¿no? Porque el peso económico donde se iba a sustentar para pagar esa deuda era el mismo recurso petrolero, ¿sí? Lo que aportó es una riqueza moral al sumar a la ciudadanía, la manifestación. El pueblo estaba convencido de algo, y eso es lo que nos hace falta, convencernos de eso. Otra vez, de alguna forma. Bien, en continuación a lo que nos quedamos en la charla, la segunda charla que tuvimos aquí el martes pasado, yo les habíamos comentado que nos habíamos quedado en el gobierno de Ernesto Zedillo con respecto a sus aciertos y desaciertos. Yo lo platicaba ahí en la entrada con el compañero de aquí de Telmex, de que con la información que empieza uno a recabar, pues da la impresión como que estaban compitiendo a ver cuál de los presidentes era el que causaba el mayor perjuicio o causa el mayor perjuicio al pueblo de México. Les voy a leer unos datos. Esto es referido a Ernesto Zedillo. La política petrolera de Zedillo está marcada por la crisis financiera de principios de 1995. Acuérdense el error de diciembre de 1994. La devaluación y la crisis obligaron al gobierno mexicano
a solicitar el apoyo internacional para obtener el crédito de 50,000 millones de dólares ofrecido por el Fondo Monetario Internacional, de los que Estados Unidos, su gobierno, aportó 20,000 millones. La otra parte, o sea, el complemento fue lo que dio el Fondo Monetario Internacional. Esos 20,000 se refieren allá se denomina la reserva, es el equivalente al Banco de México de allá. Bueno, el gobierno de Zedillo firmó un acuerdo, obligado por estas circunstancias, el gobierno de Zedillo firmó un acuerdo marco con los Estados Unidos que violó la Constitución, el artículo 73, fracción octava, limitó la soberanía, garantizó el pago de la deuda con petróleo y los hidrocarburos y obligó al gobierno mexicano a entregar a los Estados Unidos toda la información estratégica de petróleos mexicanos. El citado acuerdo marco establece: Pemex deberá instruir irrevocablemente a todos los clientes actuales de cada entidad de petróleos mexicanos a que envíen todos sus pagos por la entrega o compra de petróleo crudo o derivados a una cuenta al Swiss Bank Corporation, sucursal de Nueva York, para ser trasladados a una cuenta de fondos especiales en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en donde quedarán como garantía del crédito de 20,000 millones de dólares otorgado por Estados Unidos. Este compromiso regirá también para los nuevos clientes. El Banco de México, actuando por cuenta propia y como agente fiscal del gobierno, autoriza e instruye irrevocablemente al Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos a usar los fondos depositados en la cuenta de fondos especiales para repagar cualquier cantidad que se adeude de los acuerdos financieros. Pemex deberá entregar al Tesoro y a la Reserva Federal de Estados Unidos toda la información contable y financiera de la empresa, comprobada y auditada al 100%. Le entregará también la confirmación por parte de los auditores externos sobre los estados financieros de la empresa. Pemex enviará al Tesoro dentro de 180 días los estados financieros anuales auditados de la empresa y sus subsidiarias en forma consolidada para dicho año fiscal. Además, en este plazo, Pemex deberá presentar la información contable de los rubros de utilidades y patrimonio. O sea, imagínense nada más el acuerdo. Nos estábamos acordando del asunto de Argentina, ¿no? Cuando hubo la crisis. Y ellos dijeron, bueno, pues debo, no pago, ¿eh? O sea, debo, no niego, pago, no tengo, y se fueron a la moratoria. Pero aquí nuestro presidente y sus achichincles, pues poco faltó para que entregaran hasta la cobija, pero así. Adicionalmente al acuerdo marco, Zedillo firmó una carta de intención a cambio de recursos adicionales con el Fondo Monetario Internacional. En esta carta el gobierno mexicano se comprometió a privatizar, fíjense nada más, algo que habría que analizar en esta época. Se comprometió a privatizar la infraestructura del país y en particular a la industria eléctrica. Algunas de las disposiciones jurídicas en este sexenio fueron: en 1995, al margen de la Constitución, se reformó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero para dejar fuera de la industria petrolera reservada a la nación el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta y el comercio exterior del gas natural. El transporte de gas licuado por medio de ductos fue incluido en el proceso. O sea, por circunstancias políticas, muchos de estos acuerdos lo fueron dando a pasos muy lentos, ¿no? O sea, para que no se le levantara la opinión pública, ¿no? Porque ahorita salen a la luz este tipo de acuerdos, pero en aquella época pues eran acuerdos secretos. En poco tiempo fueron vendidos
las redes de gas natural de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Además, se impidió a Pemex participar en la distribución de gas natural. En 1996 se abrió la petroquímica a la iniciativa privada y se pusieron en venta los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos. El gobierno conservaría el 51% y 49% del sector privado. Esta medida, pues, fracasó, entre comillas. ¿Por qué razón? Pues porque quería todo el escenario completo, o sea, el inversionista privado quería muchas garantías, y como el gobierno mexicano no se las dio, entonces no invirtieron en estos momentos en la petroquímica. La certeza jurídica que ahora persiguen, ¿no? Así es. Con Cedillo, la inversión pública en Pemex se anuló y fue sustituida por los pidiregas, que es un mecanismo de financiamiento privado que eleva el endeudamiento y el costo del capital en las industrias públicas, porque dichos financiamientos se entregan a particulares para que realicen obras y servicios que debieran ser operados directamente por las instituciones públicas. Los pidiregas tienen como efecto que las empresas públicas dejen de operar los procesos, las instalaciones y los equipos, con lo que la pérdida de solvencia técnica hace a los organismos públicos inviables. Bueno, en este periodo también de Cedillo, el 18 de marzo de 1995, la mayoría del la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA, reformaron la ley del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. Pues destruyeron los ferrocarriles nacionales de México. Pero para estar en ese consejo de administración tienes que tener acciones también de la empresa. De pilón. También. De pilón. Es accionista también. Sí. El 23 de mayo de 1996, todavía dentro del periodo de gobierno de Ernesto Zedillo, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, que permitió a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras administrar sin transparencia, con altos costos de operación, con baja rentabilidad, las pensiones de millones de trabajadores que no dejan de vivir en la incertidumbre por el manejo nada seguro de esos fondos. O sea, los ahorros de los trabajadores a empresas privadas, ¿no?, para su manejo. Bueno, y luego tenemos aquí otra muestra de la forma en que nos han gobernado el gobierno de Vicente Fox. Con este presidente el proceso privatizador continuó. Intentó que empresarios como Carlos Slim fueran parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y apoyado en los medios de comunicación esparció la idea de que el sector público era incapaz de incrementar las reservas, explorar y extraer las riquezas del subsuelo. Lo anterior con el propósito de alentar la inversión privada extranjera en la industria petrolera a costa de violar los principios de la Constitución. Por ello promovió durante su sexenio toda suerte de contratos. Fox puso en marcha los contratos de servicios múltiples, que permiten a una empresa extranjera explorar, extraer, procesar gas natural, elaborar gas metano y otros petroquímicos básicos. Los contratos de servicios múltiples son anticonstitucionales porque el contratista se transforma en un productor independiente de gas natural y de petroquímicos básicos, actividades que son exclusivas del Estado, porque son estratégicos. Bueno, aquí en este asunto de los contratos de servicios múltiples, no sé si se acuerdan ustedes que en el 2008 hubo la famosa reforma de energético de Petróleos Mexicanos, la de Calderón. Y ya pues, decimos, no, pues la reforma del 2008 y la reforma del 2008. Y bueno, en esa reforma se reformó el artículo 27 en su ley reglamentaria, y en el artículo 6 establece lo siguiente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que a la mejor realización de sus actividades requiere. Bueno, alguien comentó aquí la validación de lo que en la práctica se estaba dando. Es lo que pretenden ahorita. O sea, validar una cosa que está en contra de la Constitución, pero se bajan de nivel, no tocan los artículos de la Constitución y se van a las leyes reglamentarias. Esto fue lo que hicieron en el 2008. Bueno, y ahora, ¿quiénes firmaron esto? Por la Comisión de Energía, el senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI, el senador Rubén Camarillo Ortega, del PAN, el senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del PRD, el senador Juan Buenotorio, del PAN, el senador Fernando Elizondo Barragán, es también, me parece, del PAN, el senador Dante Delgado Ranauro, el senador Arturo Escobar y Vega, El PBM. del Verde Ecologista, el senador Pablo Gómez Álvarez, se le olvidó. Es que no había leído la pregunta. Sí. Es que aquí abre una puerta de lo que está ahorita. O sea, con esto hasta pueden construir una refinería así, con la más ventura. O sea, como están ahorita posicionadas las empresas privadas de petróleo y gas, ¿verdad? El senador Augusto César Leal Angulo, el senador Carlos Lozano de la Torre, el senador Humberto Andrade Quesada, el senador Raúl José Mejía González, el senador Arturo Núñez Jiménez, del gobernador de Tabasco, el senador Jorge Andrés Osejo Moreno y el senador Rogelio H. Rueda Sánchez y el senador de la Comisión de Estudios Legislativos, que dice nada más, firman esto y luego viene la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Ricardo García Cervantes, el senador Fernando Baeza Meléndez, el senador Pablo Gómez, otra vez, y el senador Andrés Galván Rivas. Pues cómo no va a estar de acuerdo con el Pacto por México, ¿no? ¿Cómo no lo firman? Si ya están metidos hasta las manitas en esta reforma que se hizo. Entonces, yo no sé si quieran hacer algún comentario con respecto a esta cuestión. Yo otra vez para variar. Pero volviendo a la historia, Ajá. esto no fue casual. Lo que nos platicas de la historia, lo que hizo Ernesto Zedillo, no todo fue de él. Tenemos que recordar que hubo un presidente que fue Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado era el secretario de Programación y Presupuestos, la supersecretaría, y tenía 4 secretarios. Y dentro de esos 4 secretarios estaba uno que no figuraba, que estaba en el 4º lugar de importancia para Miguel de la Madrid. Y ese 4º secretario se coló para venderle una idea, que lanzara su plataforma para llegar a la presidencia. Y ese secretario fue Carlos Salinas de Gortari. Subsecretario. Y en ese momento compra la idea Miguel de la Madrid, y Programación y Presupuesto, bueno, pues hace un boom, llega a la presidencia y nombra como secretario de Programación y Presupuesto a Carlos Salinas de Gortari. Y no se nos olvide que él es el autor intelectual de todo lo que está pasando en la energía, llámese eléctrica, llámese lo que se llame. Tan es así que Carlos Salinas de Gortari, siendo presidente, al secretario general del SME lo mandó golpear porque en su despacho le llamó traidor a la patria a Carlos Salinas, porque quería que desapareciera el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y eso se los digo porque tengo los pelos en la mano. Jorge Sánchez García
le contestó al señor presidente que él no era traidor a la patria. Le ofreció una diputación o una senaduría. Y le dijo textualmente que no se iban a preocupar 4 generaciones de su familia para nada. No iban a conocer lo que era la pobreza. Y le dijo eso. Dijo, se va usted a arrepentir. Al día siguiente llegó un grupo no identificado a las calles donde está el sindicato mexicano, que era la calle de Artes, ahora se llama Antonio Caso, y le destruyeron el despacho. Y a 2 de sus asistentes los desaparecieron. Y todo por eso. Entonces Ernesto Zedillo llega por un crimen cometido, cuando el señor que iba a ser el presidente era Luis Donaldo Colosio. Y les voy a buscar la forma de sacar del Excelsior, que apareció en primera plana, un artículo que dice: por el bien de la nación debo matarte, hermano. Donde no dice nombres. Y al final, quien lo escribe es Francisco Martín Moreno, que por cierto, pasaron 4 años para que volviera a escribir en el Excelsior después de esa nota. 26 días antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, ese artículo habla de la futura muerte de él. El autor de todo lo que nos está pasando, de las privatizaciones, es Carlos Salinas de Gortari. Y no le demos más vuelta. Ernesto Zedillo es un instrumento, y sabe tanto que por eso ahora vuelve a retomar Carlos Salinas de Gortari a través de un grupo, golpearlo en los Estados Unidos cuando ya supuestamente había sido exonerado. Ojo, al enemigo lo tienen que matar, porque si no, les hace ruido. Y no pudo con Ernesto Zedillo, pero sí mató a Colosio. Sí, Eso es una cosa. sí, yo les voy a pedir que sean 2 minutos, ¿no? Porque si no, no nos da ¿Me tiempo. tardé mucho? 5. Perdón. 5. Está bien, Ya no Por puedo favor. hablar. está bien, por los demás hay. Bueno, Que no le da tiempo. yo lo que quisiera platicarles un poco es que no cabe duda, ¿verdad?, que las pasiones humanas se expresan. Finalmente somos gente, ¿verdad? Pero el asunto no es ese, ¿no?, desde mi punto de vista. Ya, el hecho de que Zedillo haga esto, Salinas haga aquello, Fox en sus limitaciones hizo lo que pudo, ¿verdad? Y este señor Calderón, ¿verdad? Pues ya sabemos, ¿no? Ahora tenemos a una persona sin cerebro, ¿no? Pero estos son signos de los tiempos, ¿no? Para mí lo importante es, ¿verdad?, la ideología que prevalece y que es la neoliberal. Esta ideología permite todo, ¿no? Anteriormente había corrupción en nuestro país y en todos los países del mundo, pero la ideología liberal ha permitido, crea los ambientes propicios para que la gente se corrompa todavía más. ¿Por qué? Porque deja en el desarrollo individual el progreso de los países. ¿Sí? Y entonces es así como nos explicamos que haya gente como Carlos Slim, ¿no? O que digamos, por ejemplo, Romero de Champs, pues es muy rico, ¿verdad? O la señora Gordillo, pues es muy rica. Porque, qué hábil es, ¿eh? ¿Cómo maneja a los presidentes? Sí, lo que pasa es que los presidentes se dejan manejar porque existe un ambiente que lo permite, ¿no? Esto es, para finalizar, ¿verdad?, la señora Gordillo termina en la cárcel porque este señor, bueno, sus titiriteros, ¿verdad?, se dan cuenta, ¿verdad?, que no es necesario que la señora persista. Para Fox, para Calderón, la señora era útil. Para este señor no lo es. Bien,
Esto es a lo que yo le llamo, pues, obrar de acuerdo con una cierta ideología para conseguir un propósito muy personal. Eso es análisis. Bueno, voy a argumentar por qué razón Pemex es rentable. Eso es con el balance de las 10 petroleras más importantes en el mundo al 2011. Entonces, vamos a irnos a los costos de producción por barril, es decir, extraer el barril y ponerlo en la terminal para embarque o a boca de refinería. El costo más bajo de las petroleras más importantes es el de Pemex, $6.12 el barril. Y el de Chevron, que es de los más altitos de las grandes, anda en 13.98. A Petrobras no lo presumen mucho los panistas y los priistas y peñistas. Y resulta que el costo de extracción de Petrobras anda en $12.89 por barril, contra los 6.12 de Pemex. O sea, que no son ni tan buenos como los presumen, ¿verdad? Eso es en cuanto al costo de producción. El costo de exploración y desarrollo, es decir, la geología, la geofísica, la barrenación para checar los campos, los yacimientos, la localización y toda la infraestructura necesaria para la exploración, que es muy compleja, es un costo muy importante. El costo más bajo de las petroleras más grandes es de Shell, es de 9.71. Y Pemex está en séptimo lugar con $16.13 el barril. Repito, de 9.71 en Shell a 16.13 en Pemex. ¿Por qué es tan caro? ¿Y por qué este brinco? Porque el barril de exploración en Chicontepec es carísimo. Indebidamente está Pemex explorando en Chicontepec. Porque Chicontepec siempre se ha sabido que es un campo muy difícil. No es un campo continuo como Cantarell, que es el tercero más grande de todo el planeta. Bueno, históricamente ha sido el tercero más grande. Y en Chicontepec son lentes por zonas de petróleo muy difíciles de detectar con la geofísica, con la geología, y dificilísimos para extraerse petróleo, y declina muy rápido la producción. Y en lo que un pozo en Tabasco en Cantarell mismo nos produce 75,000 barriles al día, los más productivos, en Chicontepec el promedio es de 28 barriles por día, y se requiere mucha infraestructura. 28. Entonces, 28 barriles al día por pozo en promedio en Chicontepec, contra 75,000 barriles por día en Tabasco, Cantarell o Cumalupzap, en otros campos. Entonces, ¿qué rayos estamos haciendo en Chicontepec? Y lo peor es que el 100% está hecho en base a contratos de servicios múltiples. Totalmente desfavorables para Pemex, pero con una comisión del 20%, el 15% para los funcionarios y quién sabe para quién más. Bueno, pudiera ser alguna razón para que haya cierta lógica, la comisionitis, ¿verdad? Entonces, si hiciéramos una abstracción y un análisis financiero de que no se está explorando en Chicontepec, pues se quitara eso,
y no se quitara la exploración carísima en aguas profundas en el Golfo, pues el barril andaría en exploración como en $6 el barril, contra los 16 que traemos ahorita. Entonces resulta que Chicontepec nos aporta el 3% de la producción nacional y se lleva el 50% de la exploración. ¿Por qué? Porque es un absurdo. Por el dinero, el negocio, el contratismo, las comisiones. Eso es lo que explica las comisiones, ¿verdad? Pues porque hay que quebrarla, ¿no? ¿Por qué? Hay que quebrarla. Pues por eso. Bueno, sí, pero aparte está el negocio. El negocio para los que están ahorita. Porque ahorita están y mañana no van a estar. Entonces, bueno, pues les interesa el futuro, ¿verdad? Bueno, eso es exploración y desarrollo. Hay una palabreja que le encanta al fisco nacional e internacional, que es EBITDA, que traducido al español es utilidad operativa del negocio. Entonces, la utilidad operativa para Pemex en el 2011 fue del 69%. La de ExxonMobil, que es la petrolera más grande, fue del 18%. La de Shell fue del 12%. La de Petrobras el 25%. La de Chevron el 22%. Y la de British Petroleum fue del 10%. Repito, la de Pemex fue del 69%. Entonces, lo que argumentan actualmente los del PRI, los del PAN y Peña Nieto y todo eso, que no hay dinero para el desarrollo de Pemex. No, el dinero allí está, el dinero está en Pemex. El problema es que se lo confiscan para gasto corriente, no para inversión. Es algo que aquí hemos estado repitiendo y hemos estado argumentando en base a datos. Ahora, analizando el margen bruto de las principales petroleras, el margen bruto más elevado es el de Statoil, una petrolera noruega que, por cierto, es del Estado, no es privada. Y en segundo lugar está Pemex con el 49.91% y Statoil con el 50.49%. A Petrobras, que lo compara mucho con Pemex, es del 31.6%. El de Exxon, que es un monstruo, un verdadero monstruo, es la número 1 en ventas brutas, en extracción. Es del 16.42%. Entonces, son muy buenos para eludir impuestos, aún al tío Sam, aún al fisco gringo. Y finalmente, el de Shell es del 15.67%, el margen bruto de operación. Ahora, el margen antes de impuestos, el mejor margen es el de Pemex, con el 50.34%. Y en segundo lugar está Statoil, otra empresa pública, noruega, con el 33.1%. Y en último lugar está British Petroleum con el 10%. Y finalmente, el margen de operación es el último indicador. El que tiene el margen de operación más elevado es Pemex con el 43.73%. En segundo lugar está Statoil con el 32.81%. ExxonMobil con el 12.48%. Petrobras
con el 17.96 comparado con Pemex el 43.73. Pues está Petrobras 2.5 veces abajo. Entonces, que no nos comparen con Petrobras, porque Pemex en todos los indicadores es mucho mejor, ¿verdad? Y finalmente, al partir de estos análisis, es fácil llegar a algunas conclusiones. La primera, la expropiación petrolera de 1938 permitió el desarrollo sostenido con un crecimiento de más de 6% durante más de 40 años. Lo anterior fue posible gracias a los energéticos baratos, gasolinas, diésel y energía eléctrica. O sea, éramos un país competitivo. Gracias a la fortaleza de Pemex y Comisión Federal que se pasaba a la industria, al campo, y éramos un país competitivo, y por esas razones que funcionamos durante 40 años. Y los economistas le llamaban el milagro mexicano. En los últimos 30 años, el país ha crecido en promedio al 1.7%. Si deducimos el incremento de la población, pues resulta que el país no ha crecido para los habitantes. Otra conclusión, a mi criterio, es que el Estado mexicano debe recuperar la rectoría al 100% de ambos energéticos, petróleo y energía eléctrica. O sea, recuperarla bien. Renacionalizar la industria eléctrica y renacionalizar el petróleo. Quitar esas cosas de los contratos de servicios múltiples que sirven para fomentar la corrupción. Y como propuestas, la primera es emprender una reforma fiscal progresiva, con el fin de que pague más el que más tiene, el que más ingresos tiene. Porque ahorita está al revés. El que más ingresos obtiene es el que más evade y el que más elude. O sea, las grandes empresas eluden, evaden, con lo que llaman ingeniería fiscal, y pagan lo que quieren. La propuesta número 2 es abatir radicalmente el costo del aparato gubernamental. Tenemos un gobierno muy caro y eso obliga al fisco a exprimir a Pemex, y Pemex no puede invertir correctamente en su crecimiento, en su operación, en su expansión. En tercer lugar, bajar radicalmente el costo de la corrupción al seno del sindicato petrolero. Nos cuesta muy caro el sindicato de petroleros, entonces pues hay maneras a que sea algo razonable, ¿no? El cuarto es cancelar la onerosa exploración y explotación de los campos de Chicontepec y de Aguas Profundas. Con eso lograríamos más de 15,000 millones de dólares en el presupuesto, ¿verdad? Nos ayudaría mucho. Y por último, concentrar los esfuerzos de exploración y explotación en aguas someras y litorales. Creo que lo más importante. Preguntas. ¿Preguntas? El que guste. No, nada más, no sé si alguno de ustedes escuchó hoy el programa de Carmen Aristegui, Sí. y lo que comentó el senador Manuel Bartlett. Sí, refiriéndose a Chicotepec. Él dice que el costo de extracción de producción de un barril en Chicotepec está en $100. Y sin embargo, en el 2012, el presupuesto para Chicontepec fue de más de 20,000 millones de pesos. O sea, para la cuestión de la exploración y la explotación, ¿eh?
sea, es un dinero que le está cayendo de perlas a las compañías contratistas. Y les está dejando muy buenas comisiones ahí. La otra cosa que también quería comentar es esto. En los diferentes indicadores, ¿no?, acerca del manejo de las empresas petroleras, está estadounidenses, holandesas, noruegas, mexicanas, brasileñas. Pero ¿escucharon ustedes oír el nombre de la empresa Repsol? No. En ninguno está. En ninguno, y sin embargo, No es productora. bueno, pero se maneja como una empresa petrolera, pero de entrada no hay, ni en España el petróleo, y la otra recibió por parte del sexenio de Fox y de Calderón, pues como que si fuera un gigante, ¿no? Contratos para para lo del gas en especial, el transporte de gas. O sea, ven ustedes, si Repsol está hasta en perforación con compañías. La otra, en la que, bueno, una cosa es el sindicato y otra cosa son sus dirigentes. Ahí sí estoy en contra de Memo. Bueno, sí, aclarando, Sí, es Romero de Champs y su gente, ¿no? Y su gavilla. Sí, porque hay que poner en otra circunstancia los trabajadores petroleros. Ahí eso sí se rifan el físico. Bueno, No, uno de ellos, petrolero. por ejemplo, ¿no? Vi que te rifaste el físico. Esos eran los comentarios que quería hacer. A ver. 2 minutos. Bueno, con los datos que nos proporcionaron, yo creo que queda muy claro que Pemex es muy rentable, ¿no? Incluso en este foro que les comentaba que se verificó estos últimos días, se aclaró que Pemex ocupa el lugar 34 entre las 500 petroleras más importantes del mundo, ¿verdad? Y esto desmiente las afirmaciones de los priistas, principalmente de David Penchina, que es uno de los voceros del peñismo, de que se requiere la participación privada porque no hay recursos para el desarrollo energético y que se requieren 100,000 millones de pesos y que por eso se requiere la apertura a los privados. Pemex tiene recursos suficientes, ¿no? Es una empresa más que rentable, como explicaron. Yo quisiera preguntarles, no sé si ustedes notaron que en todos estos discursos oficiales de Peña estos últimos días no se mencionó para nada la hipotética refinería de Tula. Nada, no se hizo ninguna sola mención. ¿A qué lo atribuyen? Ya se terminó la barda, Bueno, hasta ahorita están terminando la barda nada más. Ya está lista la barda. Ya hay una empresa que se llama Construcciones y Trituraciones, que está trabajando en algunas cimentaciones. Lo único cierto es que una refinería, una vez que tienen los proyectos ejecutivos y se empieza a construir en 5 años, es un tiempo muy bueno para que se construya. Y del 2008 que la prometió Calderón al 2013, pues han pasado 5 años. Y en cuanto a proyectos ejecutivos, pues ya tienen trabajando en ello muchos años, con la aclaración que ninguna refinería del planeta es igual a otra. ¿Por qué? Porque cuando se diseña y se construye, se diseña y se construye con lo mejor en tecnología que hay en este momento. Y por esa razón, ninguna refinería es igual a otra, ¿verdad? Por otro lado, las refinerías mexicanas, antes de que se reconfiguraran en los últimos años, trabajaban con petróleo ligero y superligero que producía Pemex en aquel entonces. Ahora lo que produce más Pemex es crudo, pesado y superpesado. Que eso no es ningún problema porque los trenes de refinación se proyectan en base al crudo que va a recibir la refinería.
Entonces, ese argumento que el petróleo es pesado, es súper pesado, pues eso no es ningún problema. Eso es problema si se quiere alimentar una refinería que no esté acondicionada para crudo pesado y súper pesado. Pero obviamente que 5 años para construir una refinería son más que buenos. No la quieren construir porque la comisión del 15 o 20% de 25 mil millones de dólares al año de gasolina importada es una muy buena comisión que se deposita en paraísos fiscales. Y es una muy buena razón para que no se construyan refinerías en este país. No veo ninguna otra explicación más que esa. Ayer Martí Batres planteó que se construyan 5. A ver. ¿Sí? Sí, sí. Es que la opinión de Penchina contrasta con la de Fluvio Ruiz. Es decir, ellos dicen que es necesario que la inversión privada. Y Fluvio, consejero profesional independiente de Pemex, dijo que no es necesaria la inversión privada para que la industria sea competitiva. Como lo acabas de mencionar, en muchos rubros estamos muy por encima de otros países, ¿no? Y yo creo que es cuestión también, por otro lado, de honestidad. Acaban de hablar de la empresa estatal noruega. Esa aporta el 78% de sus utilidades y solamente se queda con el 22%. Pero el gobierno no canaliza eso al gasto por ahí, sino que lo deja ahí, porque están aseguradas ya la 4ª generación. Y ellos captan el 45% del Producto Interno Bruto de impuestos, y con eso tienen suficiente para resolver sus problemas. Y nosotros, ¿no? Para finalizar, el caso de Cedillo, no me acuerdo si mencionaste que también a él le debemos al Proba. Y que los Y, yo no tengo la certeza que así sea, pero al parecer a eso les debemos 1.300.000 millones de pesos. Sí, estamos comprometidos. Ahí la dejo para que son 2 minutos. Sí, gracias. Gracias, Rolando. Yo me quiero referir un poco al papel que juega Petróleos Mexicanos en la economía nacional y de su contribución al presupuesto de egresos de la Federación. Varía, pero es entre el 30 y el 40%, y ha habido ocasiones en que ha sido más del 40%. En el caso concreto de Fox, así fue, ¿verdad? Bueno, va a ser muy difícil, muy difícil, ¿verdad?, que se pueda compensar la salida de Petróleos Mexicanos como contribuyentes, ¿sí?, con impuestos como subir el IVA del 16 al 19%, o ajustar el impuesto sobre la renta, o ajustar todos los impuestos que tenemos, ¿verdad?, telefonía, televisión por cable, y en fin, va a ser muy difícil. Alguien curioso ya se puso a hacer las cuentas y llegó a la conclusión, ¿verdad?, que subir el IVA del 16 al 19% de ninguna manera, ¿verdad?, compensa la salida de Pemex del presupuesto nacional. ¿Sí? Esa contribución del 40%. La subida del 16 al 19% en el IVA no aporta más allá del 2%. Entonces, va a estar sumamente complicado, ¿verdad?, que el gobierno pueda explicarnos, si es que alguien se lo pregunta, porque aquí también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el Congreso de la Unión, o en el Congreso de la Unión hay gente que por alguna razón, ¿verdad?, ¿sí?, por alguna razón nunca hacen las preguntas que yo estimo son claves, ¿no? Bueno, ¿y de dónde vas a sacar cuando ya Pemex no esté? Bueno, si alguien lo hiciera no le van a poder contestar. Entonces, yo creo que a aquel punto en la defensa del petróleo debemos centrarnos
muy bien en las cuestiones de orden económico y técnicas, ¿verdad? Como estas que les acabo de platicar, ¿no? Esto es, ¿de dónde vas a sacar ese complemento, por ejemplo? Nos dices que no hay dinero en la hacienda pública para invertir en Pemex, como si la hacienda pública generara riqueza para que ninguna empresa, ¿verdad?, y menos Pemex, necesitara de ella. Es al revés. Aquí los compañeros nos lo han dicho, que Pemex, y yo se los acabo de expresar, ¿verdad? Pemex aporta a la hacienda pública no le aporta. Pues. Bueno, ninguna empresa en el mundo, ninguna, ExxonMobil, Chevron, Texaco, Petrobras, ninguna de ellas invierte sus utilidades, ninguna de ellas saca dinero de su bolsa para invertir, ¿sí? Lo que hacen es conseguir financiamientos, y se consiguen precisamente, en el caso de la industria petrolera, se consiguen porque existe una riqueza que la apoya, ¿verdad? No es ninguna ociosidad, ¿no? Que la garantía que dio Zedillo al gobierno gringo por el préstamo que le dio, hayan sido precisamente las ventas del petróleo. Bueno, Petrobras no tiene mucho, será cuestión de 2 años, sacó una, ¿cómo le llaman a esto? Acciones, bursatilizó, ¿verdad? Sí, el petróleo brasileño. Para esto debo decirles que es un petróleo que está ahí en el subsuelo, pues, ¿no? Se sabe que existe, se tienen constancias documentales de que se puede explotar. Pues con esas constancias, con esa existencia del hidrocarburo, Petrobras consigue préstamos. No se entiende, ¿verdad?, racionalmente, ¿verdad?, que el gobierno de México quiera entregarle a los privados una riqueza, ¿verdad?, porque no tiene dinero. Si nunca ha tenido. Si depende del petróleo. Entonces, mi punto cuando les digo que nuestra defensa del petróleo debiera orientarse en estos 2 campos es precisamente este, ¿verdad? Si Pemex no tiene dinero porque todo su dinero y más lo absorbe la hacienda pública vía impuestos, ¿sí? Bueno, pues entonces la documentación de su riqueza en el subsuelo le puede servir para conseguir préstamos y ser ella, la empresa, la que lo explote. Finalmente quiero decirles que Pemex y CFE son las únicas empresas en el mundo que le permiten a sus competidores que se robustezcan, y no solamente les permiten que se robustezcan, sino que propician que se hagan fuertes. Les entregan su mercado gratuitamente. Pídanle ustedes a Slim que haga eso, pídanle a Azcárraga que lo haga, pídanselo a Chevron que lo haga. Bueno, Repsol, y esto es para finalizar, ¿verdad? Repsol, el gobierno de México a través de Pemex tenía compradas el 4% de las acciones de Repsol. Esto es desde hace mucho tiempo, desde el gobierno del licenciado López Portillo, 4%. Y entonces, por una dificultad económica de Repsol necesitaba inversiones. Pemex lo ofrece para llegar hasta cerca del 10%. Un lío en España, ¿eh? ¿Cómo es posible, verdad, que vengan extranjeros a invertir en nuestra empresa? El lío se ventiló no solamente en la opinión pública, ¿verdad?, que casi nunca vale, ¿verdad?, sino en el Congreso español. El presidente de México, o sea, este señor Calderón, el director de Petróleos Mexicanos en ese momento, se tuvo que trasladar a España para explicar, ¿verdad?, ¿sí?, el que no se les iba a afectar, ¿sí?, en su empresa estratégica, el que Pemex invirtiera hasta cerca del 10%. Bueno, entonces la pregunta vuelve a aparecer, ¿verdad? ¿Por qué se insiste, ¿no?, que Petróleos Mexicanos debe entregarse a particulares si ninguno lo hace, pues?
Si Telmex no lo hace, si Televisa no lo hace, si Repsol no lo hace, si Sonoco Philips no lo hace, ¿por qué Pemex? Bien. Es muy probable, a ver, Angélica. Una pregunta. Una pregunta técnica. ¿Cuál es la diferencia entre petróleo pesado y petróleo ligero? ¿El contenido de azufre? O... El crudo pesado tiene alto contenido de azufre y metales. Entonces, él comentaba que, por ejemplo, las refinerías en México normalmente manejan crudo pesado. Entonces, para que se pueda hacer la destilación como se requiere, se necesitan condiciones más severas de presión y temperatura, pero también implica más riesgos, porque a pesar de que se meten materiales aliados, o sea, aleaciones con cromo, molibdeno y algunos otros ingredientes, otros elementos, pero siempre manejar ese tipo de sustancias a esas condiciones aumenta la velocidad de corrosión. Entonces es cuando empiezan las fallas en los equipos, que se perforan, o sea, fallas en general no, pero que provocan incendios. A nosotros, yo por ejemplo, en el caso de la refinería 18 de marzo, ahí llegó un momento en que todo lo que se abastecía al sistema petrolero era puro crudo pesado, porque el crudo ligero, que también lo comentó el ingeniero, era el de exportación, ¿no? Porque tenía que competir con los crudos ligeros de los países del Medio Oriente, ¿no? Entonces se estuvieron haciendo en una planta que se llamaba reductora de viscosidad, experimentos, ¿no? Subiendo la presión y la temperatura, pero así sin exagerar, mínimo cada mes había incendio. Incendio que provocaba sus accidentes en las instalaciones y muertos, ¿ya? Trabajadores. Por eso yo hacía mis observaciones con respecto al del sindicato, ¿no? Hay ocasiones en que se tienen que rifar la vida los trabajadores. No sé si se te expliqué. Sí, sí. Bien. Nada más una cosita, Venezuela también extrae puro petróleo pesado, ¿no? Es súper pesado. ¿Y cómo le va? Bueno, lo que hacen es proyectar las refinerías para prever los incendios y que los equipos pues, duren más, hacer inoxidable en todos lados. Tienen protecciones, le llaman los liming, o sea, está el recipiente metálico Recubrimientos. y le ponen recubrimiento, así como abotonados, por dentro está el recubrimiento. Allá Lolita quiere hacer una Lolita. pregunta. El azogue, ¿qué es el azogue? Es Es un derivado del petróleo, pero... Es el mercurio. Ah, caray. El mercurio, pero es un vocablo de los mineros, de la minería antigua, Ajá. que Pero con el científicamente- azogue hacían la separación al final del oro. O sea, el mercurio ayudaba a separar. Sí, Y la plata, ¿no? sí, y también la plata. No. Es el azogue, el mercurio. Ajá. Rolando. Sí, miren, también un poco en esta cuestión de la refinería. México también produce petróleo ligero, el Olmeca. Es un petróleo de muy alta calificación en el mercado internacional, pero México no vende petróleo ligero por sí solo, sino que vende lo que le llaman la mezcla mexicana, que es una mezcla constituida del 60% de petróleo ligero y 40% de petróleo pesado. Esto lo hace, como ya nos lo dijo acá Humberto, un poco para estar en el mercado. Pero en realidad, ¿verdad? Una de las cuestiones que nosotros debemos pues propugnar es que no se ve la necesidad de que México tenga que estar vendiendo todo su crudo, ¿verdad? Ningún país petrolero lo hace. ¿Sí? Lo que hacen es darle valor agregado, le llaman, ¿verdad?, a los procesos de refinación de petróleo.
Pemex, el gobierno de México, hace todo lo contrario. Vende su riqueza y se mete en problemas en sus refinerías, ¿verdad? No solamente eso, sino que sus refinerías no trabajan al 100%, pudiendo hacerlo. Claro, no hay empresas en el mundo que trabajen al 100% de su capacidad instalada, esto es cierto, pero tampoco trabajan al 80%, es un desperdicio muy grande, que es el caso de las refinerías de petróleos mexicanos. Yo el viernes pasado tuve oportunidad de asistir a una convivencia anual con gente que trabajó en la refinería 18 de marzo. Y ahí algunos de los ingenieros que se quedaron para el cierre de la refinería, desmantelamiento, posteriormente se los llevaron al centro administrativo y ahorita andan en todo el sistema petrolero. Han estado en la reconfiguración de Minatitlán, de Salamanca, Cadereyta, Salina Cruz, y ahí me comentaban, dicen, no, pues hay toda una política referido a lo que ahorita está comentando aquí el compañero, de que no lleguemos a los niveles de operación óptima en las plantas. Dice, estamos trabajando más o menos como cerca de un 65-67%, pero ya por política. O sea, si se pueden obtener más gasolinas, más diésel, más turbocina, eso, párale ahí, ¿no? Porque pues, la idea es seguir adquiriendo del mercado extranjero todos esos productos. Fíjense, está al interior ahorita de la industria petrolera. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, en cuanto a la reserva, acaba de declarar Peña Nieto que tenemos reservas para 30 años. Y yo leí un artículo de Hergenson, Sí. se llama, ¿verdad? Hergenson. Sí. Que hacía una clasificación de reservas. Sí, claro. Las probadas, las probables, las posibles, las potenciales. Y yo leía a Alberto Castillo prospectivas, decía también. Es decir, las reservas probadas son de alrededor de 13,000 millones. Digo, te lo pregunto. Las reservas probables hay una recuperación del 50%, las posibles del 10% y las potenciales deben ser del 0, ¿no? Entonces, hasta ahorita, en los últimos 12 años, se han extraído alrededor de 7,000 millones de barriles. Es decir, lo que es el 50% de las reservas que existen probadas. ¿Qué es tu comentario al respecto? Bueno, respecto a las reservas, está claro que el dato duro para hablar de reservas y vida útil son las reservas probadas. Y las reservas probadas dan para 11 o 12 años. ¿Sí? Ya las potenciales y posibles y prospectivas, bueno, esas, pues en todo caso, no se toman en cuenta y lo que sí puede valer es la tasa de restitución de reservas, que parece ser que en el 2012 hubo un 100% de restitución de reservas, es decir, lo que se extrajo es lo que se localizó en reservas probadas. Entonces, a lo mejor estás en un artilugio para justificar a 30 años. Obviamente que si en el futuro, gracias a la geología, a la exploración y todo, restituyen las reservas al 100%, al 100%, al 100%, bueno, pudiera alargarse. Lo único cierto es que de los últimos 10 años, el único año que lograron restitución de reservas probadas al 100% fue el 2012. Los 9 años restantes hacia atrás no alcanzó ni 50% promedio. Entonces,
Entonces, creo que es muy aventurado afirmar que tenemos petróleo para 30 años. ¿Verdad? Ojalá si fuera. El compañero. Sí, yo por ahí tengo entendido de que ahorita con el Priato de vuelta, ya parece que van a desplazar a Repsol y estaban en pláticas firmes entre otras con British Petroleum. British Petroleum, que no hay que olvidar que hace un año, un poco más de un año, ahí en el Golfo de México hizo un desastre ecológico y pues sí, hubo algunas consecuencias económicas, pero los señores van a seguir perforando allá abajo. Y la otra cuestión que me preocupa, ¿no? Luego yo he leído al maestro John Sachs Hernández, Jalife también lo menciona, sobre el gas shale o el gas de esquisto. El problema es que este gas está en profundidades, incluso en subsuelos, pero es muy profundo. Y el problema es que hay una técnica que es el fracking, o sea, la fractura hidráulica, que desafortunadamente eso contaminaría, porque el agua que usan para presionar las piedras está a alta presión, pero está contaminada con muchos químicos. O sea, sacar un gas ahí. México, al parecer, por ahí, tengo entendido, no recuerdo ahorita, vi una tabla que estaba en un 5º lugar de supuestas reservas de gas shale. Pero esto es preocupante porque ante una ideología como la neoliberal, que ahorita encabeza Peña y todo el PRI, pues ellos no estarían negándose, yo no los veo negándose en un momento dado a que si les proponen más adelante estas empresas transnacionales una cuestión de edad, ellos dicen que sí, porque yo insisto, y eso es una pregunta, y la otra es, ¿qué opinan de esto? Y del otro es, el gas de Cantarell, que se quema, yo tengo entendido, y lo escuché por ahí hace ya tiempo, que fue un error técnico. Le preguntaron al personal de Pemex, ¿ustedes qué opinan? No, pues es que hay que usarlo, ¿no? El mismo gas con su presión se utiliza para sacar el petróleo y aprovechamos el gas. Pero no le hicieron caso a ellos, le hicieron caso a los extranjeros, los que hayan sido. Les dijeron, no, pues hay que inyectar nitrógeno, y le dieron en toda la torre, todos lo están quemando. ¿Ya no es recuperable ese gas? Esa es mi pregunta. Bueno, voy a atreverme a contestar la primera, la del fracking, y contesto la segunda. En cuanto al fracking, infelizmente están utilizando el fracking en Chicontepec, que traducido al español así, más o menos literal, es fracturamiento hidráulico. ¿Qué es lo que hacen? Perforan el pozo y si llegan a encontrar el ente con 2 o 3 millones de barriles, el pozo lo obturan y le meten una presión de 10 o 12 mil libras con agua y con aditivos. Los aditivos son para romper el yacimiento, fracturar la roca con el fracturamiento hidráulico y que los aditivos queden atrapados allí para que sea permeable, para que el petróleo fluya más rápido. Ahora, esto es muy contaminante, es muy costoso y cada lente tiene muy poco petróleo. Para que tengan una idea, en Cantarell estamos hablando que el campo tiene 280 kilómetros cuadrados. Estamos hablando, imaginen ustedes una superficie de 40 kilómetros por 7 kilómetros. Y resulta que eso está en alta mar. O sea, es chico en comparación a la inmensidad oceánica, ¿verdad? O sea, es una superficie chiquita. Lo que están haciendo en Chicontepec y van a hacer con el fracking es que por cada plataforma de perforación hay que construir un camino de acceso. Hay que construir una plataforma de perforación, lo cual implica un grave daño ecológico en una región como el norte de Veracruz, el norte de Puebla, el sur de Tamaulipas, una región con una riqueza ecológica impresionante, con mucha agua, mucha vida animal, vegetal,
y se está destrozando la superficie. Y todo para nada, todo para que no se obtenga una utilidad real, porque sale muy caro el barril extraído por exploración y el barril extraído por extracción. El gas de esquistos o gas shale o gas de lutitas, que es lo mismo al final, está ubicado en zonas desérticas, en este caso en el desierto de Coahuila. En términos ecológicos en la superficie, pues a lo mejor no es como Veracruz, en el norte de Puebla, que es un lugar que en términos ecológicos tiene un valor muy grande. Pero en Coahuila no hay tanta agua en los mantos acuíferos. Y resulta que los mantos acuíferos existentes con el fracking van a contaminarse. Y se van a agotar y se van a contaminar. Y la pregunta elemental aquí es, ¿valdrá la pena este ecocidio por sacar el gas de lutitas o de esquistos? Creo que no. En Estados Unidos empiezan a ver que es una locura eso, lo del gas de esquistos, el gas shale. Mi esperanza está en que en Estados Unidos hagan lo que hicieron en Europa. En Europa hay gas de esquistos, pero los gobiernos europeos, la Comunidad Económica Europea, prohibió la extracción para no utilizar el fracking. Entonces, creo que hay que hacer lo que hicieron los europeos. Nada más una acotación. Hay un video que se llama Gasland, que es un documental que habla justamente de todo lo que sucede con la extracción de gas shale. Es impresionante, es increíble y está en YouTube. Gasland. Yo se los recomiendo, es impresionante, ¿eh? ¿Terminaron ustedes? Sí, no, ya más quería abundar un poquito sobre este asunto. Lo del nitrógeno. Yo no sé si se acuerdan ustedes de que les mencioné en pláticas anteriores los recursos no convencionales, energéticos no convencionales. A lo mejor se acuerda alguien. Bueno, pero esa es una estrategia de las potencias. Vamos a poner el caso de Chicotepec. Y él lo comentó, ¿no? Dice, bueno, resulta muy caro. Le resulta muy caro al país que está contratando esas empresas. O sea, para decirlo en concreto, en unas cuantas palabras, a las compañías contratistas les va a valer bonete si obtienen X cantidad o si no lo obtienen, si causan daños o si no lo causan. El escenario que está preparando en particular Estados Unidos es el escenario ¿para qué? Para los grandes inversionistas. Hay contratos aquí, por ejemplo, las empresas que están en Cuenca de Burgos y en Chicotepec, que son para 25, 30, 40 años. Y ellos hacen sus trabajos y reciben los petróleos mexicanos, independientemente que ahorita el tope de producción que se ha tenido, el máximo, en Chicotepec, 50,000 barriles diarios. Pues es una vacilada para toda la inversión. Y las compañías, pues, felices de la vida, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Yo estoy haciendo mi trabajo. Si saco 5, 6, 7, 8, 9, 10 barriles, pues es lo que estoy sacando, ¿verdad? Entonces, como se sabe, y eso también ya lo planteamos aquí, como se sabe que hay un pico de producción de los países que no están dentro de la OPEP, eso ya en el 2020 está llegando a su máximo pico de producción y pues van a requerir más recursos energéticos, pero también, porque se conforman toda esa estrategia, ¿no? Pues ellos necesitan
que sus empresas de origen ahí de esos países, pues penetren a los lugares donde supuestamente está el energético. O sea, necesitan que sigan trabajando, aunque no encuentren ni nada, ¿no? El asunto de lo de la sonda de Campeche, ¿no? En Cantarell, pues sí, efectivamente estuvo por expertos y super expertos, y en la práctica misma de la experiencia petrolera de los trabajadores petroleros mexicanos, ¿no? Se comentaba que era un super error meterle el nitrógeno, ¿no? Para poder extraer más el crudo en las cavernas. Se hizo, se contaminó y el gas que se está quemando, pues resulta más caro la separación que pues, lo queman, porque es muy caro separar ya cuando se mezclan, ¿no? No sé si quieres tú comentar algo. Sí, también en relación a lo de Cantarell, todos los pozos, y esto lo podemos ver en los pozos de agua, ¿verdad? El geólogo tiene que definir una política de explotación del agua. Si no lo hace racionalmente, llega un momento en que ya no se puede sacar más agua. Estas son cuestiones geológicas que tienen que ver con las presiones y la forma de explotación del pozo. Lo mismo ocurre con el petróleo. Había una urgencia muy grande por parte del gobierno de México por explotar Cantarell para su riqueza. Y entonces cometió los errores que ya nos platicaron acá los compañeros, que además le representó a todos ellos un gran, pues no negocio, porque ellos no gastan un centavo, ¿verdad? No ponen un centavo de su bolsa. Ellos se benefician de entregar contratos que traen bombas, que traen el nitrógeno de otro lado, lo inyectan, y todo eso lo representan, como ya nos platicaron acá los compañeros, pues un buen porcentaje del monto del contrato, pero perjudica la explotación del pozo. Están ahorita en una situación, ¿verdad?, en la que si Cantarell pudo haber durado 10 años más, no va a poderse hacer porque la política de explotación del campo de Cantarell se violentó, ¿sí? Se llevó más allá de lo racionalmente aceptable, y entonces se va a quedar una gran riqueza de petróleo allá abajo. Esto sin considerar lo que usted dice, compañero, y lo que ya nos platicó acá Remberto, que es verdad, el que se tenga que quemar el gas, porque ya nos resulta muy caro separar el gas natural con el nitrógeno, están mezclados, y si se quieren separar sale sumamente caro. En fin, entonces todo esto tiene que ver con la irracionalidad, ¿no? No es racionalmente, desde el punto de vista económico, el que se exploten los pozos así. Sí. Bueno, yo tengo dudas respecto a un concepto que tengo aquí. Por ejemplo, el concepto es recuperación. En Cantarell, Chicontepec y Burgos. Ejemplo, dice aquí que la mayor recuperación se dio en Cantarell de la siguiente manera. Me voy a llevar 2 minutos, ¿eh? Recuperación en Cantarell, 1.185. Luego, por extracción, 69 pesos o dólares, no sé qué, por barril. Luego, venta, 1.254. En el pozo Zapa, no sé si lo tengas presente, ¿no? Recuperación, 1.131. Extracción 123 por barril y venta 1.284. Aquí no operan la Halliburton ni la otra compañía
Repsol, y son tres creo que operan en Burgos, ¿no? Bueno, en Burgos se da un caso abismal en cuanto a la extracción. Por ejemplo, en Burgos, por recuperación, y quiero el concepto de recuperación, es lo que tengo yo dudas, ¿no? Dice recuperación en Chicontepec, 378. Luego, extracción, 875. Y luego venta, 1254. Lo mismo en Burgos, por ejemplo, recuperación, 71. Esos datos los tomé yo de la jornada, son muy fraccionados, por eso tengo dudas y quiero saber más de esto. Extracción, bueno, Burgos, 71 de recuperación, extracción 209 y venta 281. No sé si podrías ampliarnos la información, porque yo, esto es lo único que tengo. Ok, lo que está claro es que el petróleo que se extrae en Chicontepec es un petróleo muy caro. Y el que se extrae, el gas que se extrae en Burgos, y petróleo sale pero muy poco, igual es un gas caro. El común denominador es que tanto Burgos para el gas como Chicontepec para el petróleo están operándose en base a contratistas. En el caso de Burgos está Repsol, y en el caso de Chicontepec está Halliburton, Schlumberger, y Waterford. Y Pemex no hace negocio ni en Chicontepec ni en Burgos. El negocio en Pemex radica en lo que explora Pemex y extrae Pemex. Aquí la pregunta es, dado que les interesa mucho explorar en Chicontepec y extraer en Chicontepec, ¿por qué desde un principio no se ha hecho con perforadoras de Pemex y personal de Pemex? Quizás haciendo la exploración con geólogos de Pemex, con geofísicos de Pemex, hubiera habido costos mucho más bajos. Y si se hubiera sacado de las bodegas gigantescas de Pemex las perforadoras y las bombas extractoras para trabajar en Chicontepec, pues a lo mejor sería negocio, no tanto como en los demás campos, pero a lo mejor sí sería un negocio. El problema está que si se hace la exploración y la explotación con equipo de Pemex, no hay porcentaje para los funcionarios de Pemex y para los demás arriba. Y por eso Antonio Yersenson, los domingos, en la jornada, documenta claramente por qué no es negocio Chicontepec ni Burgos, ¿verdad? Creo yo que el fondo es una terrible corrupción que se agudizó en la docena trágica panista, pero fue agudizada. Esto no significa que cuando estaba el PRI, a partir de la Madrid y Salinas, no hubiera habido esas prácticas. Entonces aquí el punto es regresar a los orígenes y regresar a la esencia cardenista, ¿verdad? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, terminamos por hoy. Ya avisó Soya, el próximo martes no vamos a tener actividades porque es la Semana Santa. Volveremos el 2 de enero y ya Soya y yo de abril. De enero. De abril. Ya estuvimos hablando y y yo creo que se va a proyectar la película. ¿Cuál? Sí, la Rosa Blanca. Ah, es una maravilla. Sí. Si te haríamos
Iniciaríamos a las 6, ¿verdad? A las 6 iniciaríamos, arrancaría la película a las 6 para ver si da tiempo de tener comentarios después de la proyección. ¿Sí? Escribió Bruno otra vez. ¿Eh? Escribió el libreto Bruno otra vez. Sí, el libro es de él, sí.